Cuando le pregunté a mi hijo si podía acompañarlos al almuerzo familiar, él abrió la boca para decir que sí. Lo vi. Vi cómo sus labios se movieron apenas, cómo respiró hondo para responder, pero ella se adelantó. Su esposa. Me miró de arriba abajo, detenida un momento en mis zapatos gastados, en mi camisa vieja bien planchada, en mis manos que ya tiemblan un poco por la edad. Sonrió sin calidez y soltó, fría, segura, como quien espanta un estorbo. No, nos arruinas todo. No hubo risa atrás de esa frase. No hubo nervios. Fue un golpe directo, calculado, como si lo hubiera practicado. Mi hijo quedó inmóvil, y en ese segundo en el que pude ver en sus ojos una disculpa que no se atrevió a decir, yo tragué en seco y asentí. No dije nada. Nunca digo nada cuando duele demasiado. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Si te preguntas por qué reaccioné así, supongo que necesito presentarme. Mi nombre es Alfonso Navarro, tengo 68 años, y soy un hombre que aprendió a quedarse callado en los momentos equivocados. Trabajé 42 años como técnico de refrigeración en la colonia Narvarte. Arreglé más de 2000 aparatos en mi vida, gasté mis manos, mis rodillas y mi espalda. Crié a mi hijo solo desde que tenía 6 años, cuando su madre decidió irse a otro país a buscarse a sí misma. Yo lo llevaba a la escuela en bicicleta porque no tenía para el camión. Él abrazaba mi espalda y me decía que cuando creciera me invitaría a comer a lugares elegantes. ¿Qué cosas promete un niño? ¿Y cómo se doblan esas promesas con el tiempo? Cuando su esposa dijo que yo arruinaba todo, no era la primera vez que lo insinuaba. Ella nunca me quiso ahí. Y él, mi hijo, dejó de defenderme hace ya varios años, como si se le hubiera olvidado quién lo acompañó en cada festival escolar, en cada vacuna, en cada noche de fiebre. Pero uno aprende a vivir con silencios, incluso los más duros. Ese día caminé hacia mi cuarto con calma. Cerré la puerta y apoyé la mano en el mueble donde guardo mi libreta negra, esa que nadie conoce, donde anoto pequeñas cosas que la gente cree que olvido. Frases, momentos, deudas morales, ajá, planted seeds. Nadie sabe que la llevo ni para qué. Mi hijo piensa que escribo números de trabajos viejos. Ella piensa que ni siquiera sé usar un cuaderno, y yo los dejo creer. Mientras ellos se preparaban para salir al restaurante, oliendo a perfume caro, hablando de la reserva como si se tratara de un evento real de importancia mundial, escuché a mi hijo decirle en voz baja, «Podríamos haberlo llevado, nada más hoy», y escuché su susurro filoso, «No quiero que lo vean. Da lástima». Esa frase sí me atravesó. Me quedé quieto. Lástima. Una palabra que nunca pensé que mi propio hijo permitiría que aplicaran a mí. Pero no dije nada. Hacer silencio es una habilidad que se vuelve costumbre cuando ya no quieres pelear por tu lugar en ninguna mesa. Cuando cerraron la puerta de la casa y escuché el auto arrancar, me quedé solo, completamente solo. Y créeme que ese tipo de silencio tiene un sonido particular, el de los recuerdos que regresan sin permiso. Me senté despacio, dejé los codos sobre las rodillas y respiré hondo. No lloré, ya casi no lo hago. Solo pensé, algún día entenderá, algún día verá quién realmente arruina. Esa tarde no toqué mi comida. Caminé por la sala, observé las fotografías que aún tengo colgadas. Mi hijo en la primaria, sosteniendo un dibujo que decía, «Papá, eres mi héroe». La foto en la que lo abrazo el día que entró a la universidad. La última foto donde aún sonreíamos sin tensión. Me pregunté dónde quedó ese niño que me prometió que nunca me dejaría solo. Me pregunté si todavía vive en algún rincón de ese hombre que ya no me mira de frente cuando ella está cerca. Encendí mi celular para distraerme. Un aparato viejo, de esos que la gente joven ya desprecia, y vi algo curioso. Un mensaje del banco. Un aviso automático que apareció justo en ese momento. Pago domiciliado programado para el día 15. No era nuevo, pero nunca había aparecido tan oportuno. Esa frase me recordó algo que ellos parece que olvidan. ¿Quién mantiene qué? ¿Quién paga qué? ¿Quién permitió que vivieran donde viven? Guardé el teléfono con cuidado. No porque fuera frágil, sino porque la idea que acababa de aparecer en mi cabeza necesitaba silencio para florecer. A veces los planes nacen de humillaciones, y este nació perfecto.
Una semana después mi hijo llamó. No tarde, no temprano, a las 7:42 de la mañana, con la voz rota, casi temblando. «Papá, el pago de la renta no llegó. ¿Qué pasó?» Y yo solo respiré hondo. Él no lo sabía, pero ya todo estaba en marcha. La semilla había brotado. Ahora ya sabes quién arruina, pensé antes de responder. Mi hijo no dejó de llamar en toda la mañana. Primero con voz tensa, luego molesto y después casi suplicando. Yo escuchaba el teléfono vibrar sobre la mesa mientras tomaba mi café con la misma calma con la que siempre empiezo el día. Nada en mi rutina cambió, excepto una ligera satisfacción que me recorría el pecho. No por venganza, sino por claridad. Por primera vez en mucho tiempo, él estaba enfrentando una consecuencia que no podía culpar a nadie más que a sí mismo. A las 8 en punto, volvió a marcar. Esta vez contesté. «Papá, algo pasó. La renta no se pagó y la administradora ya llamó. ¿Tú hiciste algo?» Su voz sonaba confundida, vulnerable, como cuando era niño y perdía algo importante. Yo cerré los ojos un momento para contener todo lo que quería decirle, pero solo respondí con un tono neutral. «No sé, hijo. Revísalo bien. A lo mejor quien arruina no soy yo». Él se quedó callado unos segundos, y pude escuchar al fondo la voz de su esposa preguntando alterada. «¿Qué dice? ¿Qué está diciendo?» Ella siempre se desespera cuando las cosas no salen como quiere. Siempre ha creído que puede controlar todo, incluido a él. Colgó rápido, sin despedirse. Me quedé mirando mi casa, la sala silenciosa donde ya nadie se sienta conmigo a ver la televisión. Las cortinas que yo mismo cosí hace años porque no podía pagar otras. La mesa donde mi hijo hacía su tarea mientras yo calentaba frijoles. Las paredes que pinté con mi propio dinero, mis propias manos y mis propios sueños de familia. Era extraño pensar que ahora todo eso parecía invisible para él. Invisible, hasta que dejó de recibir lo que consideraba garantizado. Pasó una hora y tocaron la puerta. 3 golpes cortos, ansiosos, como los que daba cuando quería que lo dejara entrar después de llegar tarde de la preparatoria. Abrí, y ahí estaba él, vestido con su camisa de oficina, sin haberse dado tiempo siquiera de abotonarla bien. Su esposa a su lado, con el ceño fruncido, mirándome como si yo fuera un objeto fuera de lugar en un museo caro. «Papá, necesitamos hablar», dijo él. «¿Sobre qué?», pregunté. Ella intervino, como siempre. «Sobre la renta. La casa donde vivimos está a tu nombre, ¿verdad? ¿Verdad?». Su tono era una mezcla de miedo y autoridad que no había logrado encubrir del todo. Los dejé pasar, no por obligación, sino porque quería ver hasta dónde llegaba su versión de la historia. Mi hijo caminó hasta la sala, pero no se sentó. Estaba inquieto, caminando de un lado a otro. «Papá, nos van a cobrar recargo, y si no se paga hoy, mañana la administradora puede bloquear el acceso al estacionamiento. Tú sabes cómo es el edificio». Yo asentí, sereno. «Lo sé, pero no entiendo por qué esto te sorprende tanto». Ella bufó, cruzándose de brazos. «Porque tú siempre pagas. Ese es el trato». Ahí estaba, la palabra que ellos habían convertido en su realidad. Trato. Como si yo fuera un proveedor, un requisito, un cajero automático con patas. Me acomodé bien en la silla, no para lucir firme, sino porque mi espalda a veces necesita apoyo. «¿Y quién decidió ese trato?», pregunté suavemente. Ellos se miraron entre sí, incómodos. Ella abrió la boca primero. «Pues, siempre ha sido así». «Qué conveniente», pensé. Mi hijo por fin se sentó, con las manos entrelazadas como si buscara orden en medio de un mar revuelto. «Papá, necesitamos que se pague hoy. Solo hoy. Ya después vemos». Su voz tenía ese tono de urgencia que tantas veces yo resolví por él. Emergencias escolares, colegiaturas, depósitos, mudanzas. Siempre estuve. Siempre. Miré hacia la mesa donde estaba mi libreta negra, cerrada, silenciosa. Ese cuaderno contiene más historia de la que cualquiera de ellos imagina. Suspiros que no dije, frases que tragué, procesos que pagué sin reclamar. «¿Sabes qué es lo que siempre veo, hijo?», dije al fin. «Que cuando todo va bien, tú decides, pero cuando algo falla, vienes a mí». Él bajó la mirada. Ella, en cambio, soltó un comentario que no esperaba tan pronto. «Pues si ya estás viejo, deberías tener la decencia de no darnos problemas». El aire se cortó. Mi hijo levantó la cara,
sorprendido incluso él. «Laura», le dijo en un susurro urgente, pero yo no me alteré. La vi con una calma que la incomodó. «¿Sabes qué es lo que me sorprende?», le dije. «Que ustedes creen que yo no escucho, que no entiendo, que no veo». Ella parpadeó, confundida, apenas un instante, suficiente para que una pequeña semilla se hundiera en su inquietud. Había otra cosa que ellos no sabían. La administradora ya me había llamado la tarde anterior, muy respetuosa, como siempre. «Don Alfonso», me dijo, «solo quería recordarle que el pago está programado para mañana. ¿Desea hacer algún cambio en la cuenta?». Ese detalle, el que todo dependiera de mí, ellos lo olvidaron hace años, o quizás nunca lo entendieron. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Afuera pasaba una señora paseando a su perro, y un niño en bicicleta avanzaba sin mirar atrás. La vida sigue, pensé, incluso cuando la familia se quiebra sin ruido. «Papá, por favor», dijo mi hijo, con una voz que ya no buscaba pelear. Ahora buscaba sostener algo que se le estaba escapando entre los dedos, y ahí supe que el momento había llegado. No el de venganza, no el de revancha, sino el de claridad, porque el dinero no era el problema. Nunca lo fue. Lo que dolía era otra cosa, que ellos habían decidido que yo era un estorbo, un adorno viejo que podía ignorarse, excepto cuando necesitaban algo. Respiré hondo. «Mira, hijo», dije con serenidad, «a veces uno tiene que perder algo para entender quién lo valora y quién no». Él frunció el ceño, sin entender del todo. Ella apretó los labios, irritada. Y yo, sin prisa, caminé hacia la mesa, tomé mi celular viejo y lo sostuve entre mis manos. Ese objeto tan simple, que estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando levanté la mirada, ya había decidido qué hacer a continuación, y ninguno de los dos estaba preparado para lo que venía. Mi hijo me miraba con una mezcla de miedo y desconcierto, como si por primera vez en años se diera cuenta de que yo tenía vida propia, de que no era un mueble viejo que ellos podían empujar de un lado a otro según les acomodara. Su esposa, en cambio, mantenía esa postura rígida, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Ella no teme perderme a mí, teme perder lo que cree que controlo. Encendí mi celular. La pantalla tardó unos segundos en prender, como siempre, pero ese pequeño retraso solo hizo que la tensión en la sala creciera más. «Papá, ¿qué haces?», preguntó él. «Revisando unas cosas», respondí con calma. Abrí la aplicación del banco. Ellos no lo sabían, pero yo había aprendido a usarla hace años, cuando me di cuenta de que la vida moderna te obliga a entender ciertas cosas aunque uno ya esté cansado. En la pantalla aparecieron mis cuentas, la de ahorro, donde guardo lo que puedo, y la de depósitos programados. Supe que ellos estaban intentando descifrar lo que veía, pero no dije nada. Los dejé inquietarse. «Papá, ¿vas a hacer el pago?», insistió él. Su voz tembló al decir «vas», porque ya comenzaba a entender que nada de eso era automático, que siempre había sido yo quien mantenía su estabilidad sin pedir reconocimiento. Ella se acercó un paso, no para verme mejor, sino para vigilar. «No es tan difícil, don Alfonso», dijo en tono condescendiente. «Usted solo ponga a aceptar. Ya nos vamos. Tenemos un compromiso». Me reí, no con burla, sino con una paciencia que solo los años regalan. «Qué curioso, Laura», dije, usando su nombre por primera vez en meses. Ella parpadeó sorprendida. «Te preocupa más llegar a tu compromiso que entender por qué no llegó la renta». Mi hijo tragó saliva. «Papá, por favor, ya no lo compliques, solo haz lo que siempre haces». Se detuvo al escuchar sus propias palabras. «Siempre haces». Ahí estaba el problema. Ellos esperaban que yo siguiera funcionando como un mecanismo, estable, silencioso, perpetuo. Y yo les iba a demostrar que ningún padre debe ser tratado como un sistema automático de rescate. Me senté, dejé el celular sobre la mesa y abrí mi libreta negra. Ese simple gesto hizo que ambos se tensaran. Nadie sabía qué contenía ese cuaderno porque nunca lo mostraba. No tenía candado ni nada especial, pero guardaba realidades que ellos nunca se habían tomado el tiempo de ver. «¿Qué es eso?», preguntó ella, arrugando la nariz. «Mi memoria», respondí. Mi hijo frunció el ceño. «¿Tu memoria?», asenté. «Sí, la que ustedes creen que ya no sirve». Pasé las páginas lentamente.
El sonido del papel se sintió como un reloj marcando el tiempo que ellos habían dado por sentado. En cada hoja había fechas, pequeños relatos, frases que había escuchado sin querer, o sin que ellos se dieran cuenta. 27 de marzo, leí en voz baja. Laura dijo, no quiero que tu papá venga a mi cumpleaños. No combina con la gente que invité. Tú no dijiste nada. Mi hijo palideció. Pasé la página. 5 de junio. Dijiste que no podías venir a cenar conmigo porque estaban muy ocupados, pero te vi en la terraza del restaurante que está a 2 calles, riendo. Mi hijo bajó la mirada. Laura exhaló con fastidio. ¿Vas a ponerte sentimental, Don? Todos tienen vida, ¿no es? Seguí leyendo, ignorándola. 14 de agosto. Te pedí 10 minutos para platicar, hijo. 10. Tus palabras fueron, luego, papá, mientras te ibas a ver el partido con tus amigos. Él cerró los ojos, respiró hondo. Pero había una anotación más dura, y la leí despacio. 19 de septiembre. Dijiste en voz baja, pero yo escuché. Mi papá ya no aporta nada, solo se queja. Vamos a empezar a limitar lo que usa. Mi hijo me miró como si nunca hubiera imaginado que sus palabras llegaran tan hondo. Y sin embargo, ahí estaban, escritas con tinta negra, fijas, reales. Cerré la libreta. Yo no guardo rencor, dije con suavidad. Solo guardo memoria, porque si no la guardo yo, nadie más lo hace. La sala quedó en silencio. Un silencio que no venía de mi parte, sino de ellos. Mi hijo se dejó caer en el sofá, con las manos sobre el rostro. Papá, no sabía que te afectaba así. ¿Por qué nunca preguntaste? Respondí. Laura dio un paso hacia atrás, como si la habitación se hubiera vuelto incómoda para ella. Esto no cambia que necesitamos que pagues la renta, dijo, recuperando su tono defensivo. La miré directamente. No, Laura, esto cambia todo. Tomé el celular de nuevo, abrí la pantalla de pagos y presioné un botón. Ellos contuvieron la respiración, pero no pagué la renta. Cancelé el depósito automático. La pantalla mostró, operación realizada con éxito. Levanté el teléfono para que lo vieran. Si la renta depende de mí, entonces también depende de mi decisión. Mi hijo se quedó helado. Ella llevó las manos a la cabeza, incrédula. ¿Estás loco? ¿Quieres que nos saquen del departamento? No, respondí. Quiero que entiendan algo. Me incliné hacia ellos, con voz tranquila, sin enojo, sin miedo. Uno no arruina a quien ama, uno lo respeta, y ustedes hace mucho dejaron de hacerlo. Mi hijo abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Y entonces sonó mi celular. Un mensaje de la administradora. Don Alfonso, ya quedó todo actualizado. La propiedad sigue únicamente a su nombre. Si necesita apoyo legal, estoy para servirle. Laura leyó la notificación sobre mi hombro. Su cara cambió por completo. La noche apenas comenzaba, y ellos todavía no entendían lo que realmente estaba en juego. Mi hijo seguía sentado en el sillón, con la mirada clavada en el suelo, como si las palabras que acababa de escuchar fueran demasiado pesadas para sostenerlas. Laura, en cambio, caminaba de un lado a otro, con el rostro desencajado, murmurando cosas que no alcanzaba a entender del todo. Pero su tono era claro: furia, incredulidad y miedo. El miedo particular de quien siempre ha vivido cómodamente bajo el trabajo de otro y de pronto siente que el piso comienza a temblar. Esto no puede estar pasando, repetía ella, apretando los dientes. Tú no puedes simplemente cancelar todo. No es justo. Me apoyé en la mesa con ambas manos. Justo. Es una palabra interesante viniendo de ti, Laura. Ella se detuvo, giró hacia mí y clavó sus ojos con desprecio. ¿Y ahora qué? ¿Nos vas a dejar en la calle solo porque estás sensible? Respiré hondo. No es sensibilidad. Es respeto. Uno que ustedes no han tenido conmigo desde hace años. Mi hijo levantó por fin la cabeza. Sus ojos estaban húmedos, pero no por coraje. Era algo más complejo, más humano, más roto. Papá, no sabía que te sentías así. No sabía que... Porque no preguntaste, hijo. Porque dejaste que alguien más decidiera cómo debía verse tu propio padre frente a tu vida. Laura bufó, tirando su cabello hacia atrás. Ya basta, Alfonso. No estamos aquí para terapia familiar. Estamos aquí porque la renta no está pagada. Punto. Me acerqué un poco más a ella, despacio, sin intimidar, pero con una calma que la hizo retroceder un paso. No, Laura,
Están aquí porque nunca pensaron que las cosas podrían dejar de funcionar como ustedes querían. Ella abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por algo inesperado. Un golpecito suave en la ventana. Era mi vecina, la señora Pilar, una mujer mayor que vive frente a mi casa y que siempre se asoma cuando escucha voces alteradas. La vi hacer un gesto como preguntando si todo estaba bien. Le sonreí y levanté la mano. Ella asintió y se fue. Laura murmuró: «Ya ve, ya está haciendo el ridículo frente a sus vecinos». Me quedé viéndola un largo segundo. El ridículo lo hacen quienes no respetan a su propia familia, no quienes envejecen con dignidad. Mi hijo inhaló profundo. «Papá, podemos solucionarlo. Yo puedo buscar otro trabajo, o pedir un adelanto, o...». Lo interrumpí con suavidad. «Hijo, no se trata del dinero. Eso es lo menos importante. Se trata de que dejaste que alguien te convenciera de que tu padre no era digno de sentarse a tu mesa». Laura chasqueó la lengua. «Dios mío, ya empezamos con sentimentalismos». Me giré hacia ella. «Te voy a decir algo que tal vez te sorprenda. No te culpo por ser como eres, pero sí culpo a mi hijo por permitírtelo». Ese golpe verbal sí la hizo callar. Mi hijo se llevó la mano al rostro. «No te estoy defendiendo porque ya ni sé cómo hacerlo. Me perdí en medio de todo esto. Ahí, por primera vez en mucho tiempo, no vi a un adulto. Vi al niño que lloraba cuando se raspaba la rodilla porque sentía que había decepcionado a alguien. Ese recuerdo me dolió más que cualquier palabra de Laura. Me senté junto a él, despacio, cuidando mis rodillas. «Escúchame bien, hijo. Yo no estoy aquí para hundirte, ni para hacerte sentir culpable. Estoy aquí porque por fin entendí algo. Que ser padre no significa aguantar todo sin decir nada». Él se frotó los ojos. «Papá, perdóname. No pensé que...». «No te disculpes todavía», le dije. «Primero escucha». Tomé mi libreta negra otra vez. Pasé las páginas sin leerlas, solo para que escucharan el crujido del papel. Ese sonido que siempre puede más que cualquier grito. Aquí escribí cada vez que me sentí invisible. «¿Sabes para qué sirve la memoria, hijo?». Él levantó la vista. «¿Para qué? Para no repetir lo que duele». Laura soltó una risa seca. «Qué dramático. Si de verdad te sintieras tan mal, no seguirías ayudándonos». La miré, tranquilo. «¿Segura?». Ella parpadeó. «¿Cómo que si estoy segura? Dices que sigo ayudándolos». Asentí lentamente. «Pero no sabes que llevo 2 meses reduciendo los depósitos, que hace 3 semanas llamé a la administradora para revisar el contrato, o que el banco ya registró un cambio importante». Mi hijo se enderezó. «¿Qué cambio?». Lo miré con una ternura dolorosa. «El titular de la propiedad». El silencio que cayó en la sala fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón. Laura se llevó la mano al pecho. «¿Qué hiciste?». «Nada malo. Solo puse la casa a mi nombre absoluto otra vez. Quité tu acceso, hijo, y eliminé cualquier autorización que permitiera usar mi pensión para cubrir gastos ajenos». Él se quedó helado. Laura palideció. «Eso no puede ser legal». Sonreí con serenidad. «Todo es legal. Todo tiene papeles. Todo tiene fecha. Todo tiene firma». Pero había algo más. Algo que ellos no sabían y que iba a cambiar completamente su expresión. «Además», dije levantándome despacio, «hay algo que no les he contado todavía». Laura abrió los ojos de par en par. «¿Qué cosa?». Mi hijo tragó saliva. «Papá, ¿de qué hablas?». Caminé hacia el mueble donde guardo una cajita de madera. La abrí. Saqué un sobre blanco, sellado, con el logotipo de una empresa que ninguno de ellos reconoció. Lo sostuve entre mis dedos, como si fuera una simple carta. Pero no lo era. Era la pieza que cambiaría todo. «Esto», dije, «es lo que debí haber mostrado hace años». Ellos dieron un paso hacia mí, tensos. «Aquí dentro está la parte de la historia que ustedes nunca quisieron preguntar». Antes de abrirlo, los miré a ambos fijamente. La noche estaba por romperse. El sobre blanco pesaba más de lo que en realidad contenía. A veces no es el papel lo que pesa, sino la historia detrás de él. Mi hijo seguía de pie, con las manos temblorosas, mirándome como si estuviera a punto de revelar un secreto que pudiera romperlo o reconstruirlo. Laura, en cambio, parecía una estatua con grietas, rígida, tensa, pero a punto de quebrarse. «¿Qué es eso?».
preguntó ella, con la voz más baja que antes. Algo que debiste conocer desde el día en que decidiste tratarme como si yo fuera un estorbo. Respondí. Rasgué el sello. El sonido del papel abriéndose fue como un disparo silencioso que los obligó a quedarse quietos. Saqué una hoja doblada en 3 partes. La deslicé sobre la mesa. Era un documento notarial. Mi hijo se acercó con cautela, leyó las primeras líneas y su rostro cambió por completo. «Papá, esto dice...» Asentí. «Sí, dice exactamente lo que crees». Laura se abalanzó para mirar también. «Imposible», murmuró. «Esto debe estar mal». «Está perfecto», dije. «Más perfecto de lo que esperas». El documento mostraba algo simple. Yo no solo era el dueño absoluto del departamento donde vivían, también era el dueño de otra propiedad más grande, una casa en Cuernavaca, adquirida años atrás con mis ahorros y con un préstamo que terminé de pagar en silencio. Nunca lo mencioné, nunca presumí, nunca esperé nada a cambio. Mi hijo dejó escapar un susurro ahogado. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque no era necesario. No tenía que demostrar mi valor con dinero, y mucho menos ante personas que ya no me veían como un ser humano, sino como una billetera. Laura abrió y cerró la boca varias veces, buscando palabras que no encontraba. «¿Y esa casa?», preguntó finalmente. «La iba a dejar para ustedes», respondí. Ella sonrió, creyendo que aún tenía ventaja. «Bueno, eso sí es algo con lo que podemos...» «No», la interrumpí con serenidad. «Iba». La sonrisa murió en su rostro. «¿Qué quieres decir con IVA?» Me apoyé en el respaldo de la silla, lento, respirando profundo. Quise dejarles algo para que nunca les faltara un techo. Pero un padre solo deja regalos a quienes lo respetan, a quienes lo aman sin condiciones, a quienes no lo avergüenzan delante de otros por querer acompañarlos. Mi hijo bajó el rostro, tocándose la frente con la mano. «Papá, yo nunca quise que te sintieras menos. Entonces, ¿por qué lo permitiste?», pregunté sin levantar la voz. En ese momento, él no tuvo respuesta, y aunque dolió verlo así, también supe que por primera vez estaba mirando la verdad de frente. Laura se cruzó de brazos, respirando hondo como quien intenta recuperar terreno. «Esto no cambia que necesitamos la renta. Necesitamos seguridad. No puedes simplemente...». «Sí puedo», la interrumpí, y ya lo hice. El silencio se volvió denso. Ella abrió los ojos de par en par. «¿Qué hiciste ahora?». Sonreí apenas, con esa calma que siempre desespera a quien está acostumbrado a manipular. La casa de Cuernavaca ya no está a su nombre como beneficiarios. La puse a nombre de alguien más. «¿De quién?», preguntó mi hijo con un hilo de voz. Fui hacia la mesa y abrí otro cajón. Tomé una copia del documento actualizado. «De mi nieta», dije. «La hija de mi hijo. La única persona de esa familia que jamás me ha tratado con desprecio. Una niña de 7 años que me abraza fuerte cuando me ve, que guarda dibujos para mí, que me dice, abuelo, hueles a pan tostado. Una niña que aún no conoce la malicia ni las ambiciones de los adultos». Laura dio un paso hacia mí, casi trastornada. «¿Pusiste una propiedad a nombre de una menor?». «Sí», respondí sin titubear. «Y la casa quedará bajo tutela hasta que cumpla 18 años. Ninguno de ustedes dos podrá venderla, usarla, hipotecarla ni decidir nada». Mi hijo apretó los labios. «Papá, ¿por qué hiciste eso sin decirme?». «Porque no confío en ti para proteger algo que es valioso de verdad». Laura estaba fuera de sí. «Esto es una locura. No puedes simplemente darnos la espalda así». Me acerqué quedando a un paso de ella. «No les estoy dando la espalda. Me estoy dando dignidad. Algo que ustedes me arrebataron hace tiempo». Mi hijo se levantó del sillón. «Papá, por favor, podemos hablarlo. Podemos arreglar esto». «¿Arreglar qué?», pregunté. «¿El hecho de que me consideren un estorbo? ¿Que me escondan cuando van a un restaurante caro? ¿Que me digan que arruino sus reuniones solo por existir? ¿O que usen mi dinero como si fuera una obligación?». Él bajó los brazos, derrotado. Por primera vez, estaba mirando su vida desde afuera, pero aún faltaba una revelación, una que él necesitaba escuchar. «No te estoy quitando la casa por castigo», dije. «La estoy protegiendo. De ti y de ella». Laura apretó los dientes. «¿Y qué vamos a hacer nosotros?». La miré directamente a los ojos. «Trabajar.
Su rostro se descompuso, y entonces llegó el último golpe de esa noche. Hoy mismo hablé con la administradora. Continué. A partir del próximo mes, ustedes pagarán su propia renta, completa, sin mi nombre de respaldo. Mi hijo se dejó caer de nuevo en el sillón, como si las piernas ya no lo sostuvieran. Laura murmuró, «No, no puede ser. Sí puede ser», dije. Y es. Pero aún no habían escuchado todo, porque esa madrugada recibirían una visita inesperada, una que cambiaría el rumbo de esta historia. Esa noche, mientras mi hijo y Laura seguían discutiendo en voz baja en la sala, tratando de descifrar cómo iban a cubrir la renta, cómo iban a ajustar sus gastos, cómo iban a enfrentar el cambio de vida que nunca imaginaron, yo preparé café en silencio. No había enojo en mí, solo una calma pesada, la de quien por fin puso orden donde durante años hubo abuso disfrazado de familia. Me retiré temprano a mi cuarto. Cerré la puerta con suavidad. Encendí la lámpara pequeña del buró y revisé por última vez los mensajes en mi celular. La confirmación que esperaba había llegado. Un auto vendría de madrugada. No para mí, no todavía. Para alguien más. Alguien que esa casa había olvidado por completo. Me acosté, pero no dormí. Escuchaba los pasos tensos de mi hijo, el ir y venir de Laura guardando cosas en bolsas, el tono alterado con el que le decía que esto era culpa de tu padre, y el silencio doloroso de él, que ya no respondía. A veces el silencio de un hijo duele más que sus gritos, y a veces ese mismo silencio es la primera señal de que empieza a despertar. A las 4:17 de la madrugada, un sonido suave rompió la quietud. No era un auto, era un celular vibrando sobre la mesa del comedor. Mi hijo salió medio dormido, pensó que era su teléfono, pero no. Era el mío, y cuando vio el nombre en la pantalla, se congeló. Casa de Asistencia, Luz del Sur, doctora Morales. Laura se acercó también, despeinada, con la cara hinchada de tanto llorar. ¿Una casa de asistencia? ¿Por qué te están llamando a esta hora? ¿Qué pasa? Yo caminé hasta el comedor con paso firme. Tomé el teléfono y contesté con voz tranquila. «Buenos días, doctora. Sí, estoy listo». Mi hijo abrió los ojos como si acabara de entender algo que nunca imaginó. «¿Listo para qué, papá?» Puse el altavoz. La voz de la doctora fue clara, profesional, amable. «Don Esteban, estamos llegando en aproximadamente 20 minutos para trasladar a la señora que usted pidió. Queremos asegurarnos de que esté todo preparado para cuando lleguemos». Laura parpadeó. «¿Qué señora? Aquí no vive ninguna señora mayor». «Claro que sí», dije despacio, y miré directo a sus ojos. «Tu mamá, la suegra de mi hijo, la misma mujer que horas antes me había dicho con una sonrisa de desprecio, «Esta ya es nuestra casa, don». La misma que, sin siquiera preguntarme, ordenó que yo sirviera la cena, limpiara la cocina y no estorbara. Laura palideció como si el alma se le hubiera salido por la boca. ¿Qué hiciste? ¿Por qué traerías a mi mamá aquí?» Me acerqué a la ventana y abrí ligeramente la cortina. Afuera ya se veía el brillo lejano de un vehículo blanco aproximándose por la calle. Lento, seguro. Porque tu mamá fue desalojada anoche de su casa. Debe salir por reparaciones urgentes. Y no tenía a dónde ir. Y tú, como su hija, tienes la responsabilidad de recibirla. Mi hijo se llevó las manos a la cabeza. «Papá, ¿por qué no me dijiste antes? Hubiéramos hecho algo. ¿Cómo hacer lo que hicieron cuando llegué yo? Cambiar cerraduras, servirme sobras, tratarme como carga». Negué suavemente. «No. Hoy ustedes aprenderán lo que es tener a alguien que necesita ayuda. Porque tu mamá llegará en breves minutos y se quedará aquí. Contigo. Con ustedes dos». Laura se agitó inmediatamente. «No, no, no. Ella no puede vivir aquí. Mis cosas, mi rutina, mi vida. Esa mujer no se adapta. Nunca se adapta. Siempre está encima, siempre critica todo, siempre». Mi hijo la interrumpió, ya con otro tono. «Laura, es tu mamá». Esa frase, dicha en voz baja, fue como un espejo gigante. Por fin, él veía la ironía. Por fin entendía. Laura no respondió. Solo respiraba acelerado, como si el mundo se le fuera cerrando. Yo caminé hacia mi habitación, tomé una carpeta roja y regresé. La puse sobre la mesa, delante de ambos. «¿Qué es eso?», preguntó mi hijo.
La documentación que firmaron anoche, dije. ¿Recuerdan cuando aceptaron que yo me retirara del contrato de usufructo? Pues bien, esta casa sigue siendo mía, y como propietario, decidí que su abuela se mude aquí mientras lo necesite. Me senté con calma. Y ustedes la cuidarán. El silencio fue brutal. Ni el sonido del refrigerador se escuchaba, ni el viento. Nada. Solo los golpes suaves en la puerta unos segundos después. Toc, toc, toc. Mi hijo tragó saliva. Laura retrocedió un paso, y yo caminé para abrir. No solo era la doctora, no solo era la ambulancia discreta, era el espejo de su propio comportamiento llegando para instalarse en su sala. «Buenos días, don Esteban», dijo la doctora. «¿Aquí acomodamos a la señora?» Yo sonreí. «Sí, doctora, aquí». Pero esto era apenas el comienzo, porque al amanecer, cuando la suegra se despertó y vio quién era realmente dueño de esa casa, alguien más también llamó a mi puerta, y esa llamada cambiaría todo. El amanecer llegó silencioso, con ese tono grisáceo que anuncia que algo está por estallar. La casa olía a café, pero no al que yo solía preparar. Era el café que la mamá de Laura siempre hacía. Fuerte, quemado, casi amargo. Ese aroma que a Laura le daba nostalgia, y que ahora, paradójicamente, le provocaba ansiedad. Ella estaba en la cocina, rígida, sin saber dónde moverse. Su mamá había desplazado todo en menos de una hora. Reorganizó la alacena, cambió la posición de los vasos, abrió todas las ventanas, porque esta casa huele a encierro, Laurita. La ironía de la vida es que siempre devuelve lo que uno siembra. A veces rápido, a veces demasiado rápido. La señora se paseaba por la sala con una bata rosa, dándole órdenes a todos. Esa cortina no combina. ¿Por qué dejaron el sillón así? Este lugar necesita una limpieza profunda. ¿Quién compró esas tazas horribles? Laura se mordía el labio, tratando de contenerse. Yo solo observaba desde la mesa, con el periódico en la mano, como quien ve un incendio que no le pertenece, pero cuya luz ilumina exactamente lo que necesita iluminar. Mi hijo, ojeroso, se acercó a mí con un susurro. «Papá, esto es demasiado». «No», respondí tranquilo. «Es justo». «¿Justo?» «Justo como cuando yo llegué ayer y no me ofrecieron ni un vaso de agua. Justo como cuando dijeron que estorbaba. Justo como cuando cambiaron las cerraduras para que yo no pasara». Él bajó la mirada. «Papá, de verdad, lo siento. Sentir no es suficiente», dije sin dureza, pero con verdad. La mamá de Laura entró en la sala justo en ese momento. «Esteban, mijito, ¿dónde está el cuarto más grande? Necesito un espacio cómodo. Esta casa no está precisamente diseñada para recibir visitas distinguidas como yo». Laura cerró los ojos, derrotada. Yo señalé hacia arriba. «Es el de ustedes», murmuré. «¡Ay, perfecto!», exclamó la señora. «Laurita, tráeme mis maletas, pero con cuidado. Mis cosas no son baratas como las de aquí». El impacto en el rostro de mi nuera fue casi artístico. Y entonces, justo cuando creí que la situación no podía volverse más interesante, tocaron la puerta. Toc, toc, toc. Un sonido firme, constante, no como el de la doctora, no como el de un vecino curioso. Mi hijo frunció el ceño. ¿Quién vendrá tan temprano? Abrí la puerta, y al otro lado estaba Álvaro, el administrador de la inmobiliaria. Traje impecable, carpeta en mano, expresión profesional. «Buenos días, don Esteban. Vengo a entregarle los documentos que solicitó». Laura se tensó inmediatamente. «¿Qué documentos?» Álvaro la miró con cortesía distante. «Perdone, señora, pero esta información es únicamente para el propietario». Yo extendí la mano y recibí la carpeta. La abrí delante de ellos. Papeles frescos, sellos actuales, contratos notariales actualizados. Mi hijo se acercó despacio. «Papá, ¿qué estás haciendo?» Respiré profundo. «Ayer, mientras ustedes dormían, llamé a la inmobiliaria. Pedí que se formalizara la cancelación total del usufructo que me obligaron a firmar bajo presión hace días». Laura dio un paso adelante. «Eso no es válido. Ese papel lo firmaste». «Sí», respondí calmado. «Y lo firmé porque ustedes me mintieron sobre su intención de cuidarme y acompañarme». Pero Álvaro revisó el caso. El administrador asintió. «Debido a que hubo indicios de coacción, y dado que don Esteban es el propietario legal, la firma no tiene validez jurídica.
La propiedad vuelve completamente a su nombre, sin participar de terceros. Laura palideció. Mi hijo se llevó una mano a la nariz, nervioso. Papá, ¿qué significa exactamente sin terceros? Significa que ustedes ya no tienen permiso para vivir aquí. Respondí sin rodeos. Se hizo un silencio tan profundo que pude escuchar la respiración agitada de la suegra. ¿Cómo que no podemos vivir aquí?, dijo Laura incrédula. Esta es nuestra casa. La miré, derechito a los ojos. No, es mi casa. Álvaro intervino, profesional como siempre. Tienen 30 días para desalojar, pero considerando las circunstancias, don Esteban puede reducir ese tiempo si así lo decide. Laura dio un grito ahogado. «¡No puedes hacer esto! ¡No puedes!» «Puedo, y lo estoy haciendo». Mi hijo, con la voz rota, se acercó a mí. «Papá, por favor, nosotros estábamos confundidos. No queríamos lastimarte». «¿Confundidos?», pregunté. «¿O cómodos aprovechándose de mí?». Él no respondió. La verdad siempre encuentra silencio. Pero aún faltaba un clavo final, el que realmente cambiaría la dinámica en esa casa. Cerré la carpeta, la dejé sobre la mesa y añadí: «Además, hoy vendrá alguien más, alguien que ustedes no esperan». Laura retrocedió. «¿Quién?». Sonreí con esa calma que desespera a los culpables. «La persona que verdaderamente decidirá el destino de esta familia». Y justo cuando terminé de decirlo, alguien volvió a tocar la puerta. 3 golpes, claros, firmes, definitivos. La expresión de mi hijo cambió. La de Laura se quebró, y cuando abrí la puerta, lo que estaba ahí afuera, lo cambió todo. Cuando abrí la puerta, el aire mismo pareció hacerse más pesado. Ahí, de pie en el umbral, estaba mi hermana mayor, Rosa, la única persona en este mundo que jamás se ha dejado intimidar por nada ni por nadie. Su figura era pequeña, pero su presencia llenaba cualquier espacio. Traía el cabello recogido, un vestido sencillo color vino y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Buenos días, hermano», dijo con esa voz firme que siempre ha tenido. «¿Listo?». Mi hijo se tensó de inmediato. Laura retrocedió 2 pasos. La mamá de Laura apretó los labios, como si presintiera que las cosas estaban a punto de volverse muy incómodas para ella. «¿Lista para qué?», preguntó mi nuera, tratando de recuperar su tono altivo. Rosa la miró como quien analiza a alguien que ya tiene leído de principio a fin. «Para que dejemos claro quién ha dicho la verdad y quién ha vivido de mentiras». Pasó a la sala sin pedir permiso, acomodó sus papeles en la mesa y me hizo una seña para que me sentara a su lado. Mi hijo tragó saliva. Tú hablaste con ella», dijo, apenas en un murmullo. «Hablé con quien debía», respondí. «Con la única persona que siempre defendió lo que es mío». Rosa abrió la carpeta. «Bien, vamos a poner todo en orden, porque aquí hubo abuso, manipulación y una intención clarísima de despojar a Esteban de su patrimonio». Laura intentó interrumpir. «Nosotros no despojamos a nadie». «Silencio», dijo Rosa sin levantar la voz, pero con una autoridad que heló la habitación. «Cada palabra que diga puede complicar más su situación». Sacó los primeros documentos: movimientos bancarios, copias de mensajes, un registro detallado de los cambios de cerradura, fotos de la casa antes y después. «Durante meses», dijo Rosa, «estuviste aprovechándote de la confianza de mi hermano». «No es cierto», chilló Laura. «¿No?». Rosa levantó un papel. «Aquí está tu mensaje a tu prima. Al fin sacamos a Esteban de aquí. Mañana cambiamos las cerraduras y listo. Esta casa ya es nuestra». Mi hijo cerró los ojos con fuerza. Laura palideció. La suegra se llevó la mano al pecho, como si quisiera desaparecer. Eso no lo escribí yo», balbuceó Laura. «Está registrado desde tu número, con tu ubicación, a tu nombre», respondió Rosa. «Si quieres, lo revisamos con la policía cibernética». Laura se quedó muda. Mi hijo dio un paso hacia mí, con lágrimas contenidas. «Papá, yo no sabía que ella hablaba así». Rosa lo atravesó con la mirada. «Aquí también tengo tus mensajes a tu amigo Marco». Buscó otra hoja. «Viejo terco, si no me firma el papel del usufructo lo meto a un asilo. No tiene a nadie que lo defienda». Él abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Su vergüenza era tan grande que parecía ocupar toda la sala. La suegra intervino de pronto indignada. «Bueno, pero
¿Qué importa todo eso? Él ya es de la familia y esta casa es... Señora, dijo Rosa con un tono casi quirúrgico, usted no tiene derecho a opinar nada. Se giró hacia mí. Esteban, ¿quieres que le explique a la señora su situación legal o prefieres que lo haga un juez? La suegra se hundió en el sofá. Rosa cerró la carpeta con fuerza medida. Ya está todo listo, todo documentado, todo sellado. Se volvió hacia mi hijo. Tienes suerte de que tu padre no quiera proceder penalmente. ¿Penalmente?, repitió él, temblando. Intento de despojo agravado. Cambio de cerradura sin autorización. Amenazas. Manipulación financiera. ¿Quieres que siga? Mi hijo negó, con lágrimas rodando por su rostro. Entonces escucha, continuó Rosa. Hoy mismo saldrán de aquí. Ustedes tres. Sin excusas. Sin dramas. Sin llevarse nada que no compraron. Laura rompió en llanto. La suegra se tapó la cara. Mi hijo cayó de rodillas frente a mí. Papá, por favor, déjame reparar esto. Yo lo miré, no con odio, sino con una tristeza profunda que solo un padre traicionado puede entender. Mijo, reparar no es lo mismo que retroceder. Para retroceder tendrías que deshacer lo que hiciste. Y eso no se puede. Él sollozó. Te juro que puedo cambiar. Te lo juro. Ojalá lo hagas, respondí. Pero no lo harás aquí. Rosa lo ayudó a ponerse de pie y habló con firmeza. Tienen 2 horas para recoger lo suyo. Después de eso, entrará el cerrajero contratado por Esteban. Y a partir de hoy, él vivirá en paz. Mi hijo me miró una última vez. Fue una mirada de derrota, de vergüenza y de un niño que finalmente entendió que sus actos tienen precio. Cuando salieron, la casa quedó en silencio. Un silencio limpio, un silencio de regreso. Rosa me tocó el hombro. Hermano, ¿ya estás en casa? Sí, dije, sintiendo por primera vez en meses el aire entrar hasta el fondo de mis pulmones. Ahora sí, me quedé junto a la ventana, mirando la playa. El sol apenas comenzaba a asomar, y por primera vez en mucho tiempo, el amanecer se sintió como un inicio, no como un peso.